manga shoujo a petición de Edelmira y estoy hablando de Ouran High School House Club. Así que vengo en plan girly porque cuando hablo de otro género como que no puedo mangilear tanto porque bueno, los niños luego son medio rudos. Y sí, empecemos. Esta historia gira en torno a un estudiante de clase media baja que estudia en una escuela súper prestigiosa para gente rica a la cual solo puede asistir gracias a una beca. La historia comienza cuando Haruhi, buscando un lugar tranquilo donde estudiar, accidentalmente se topa con el Ouran House Club. Sorprendido por la apariencia y excentricidad de estos hermosos chicos, Haruhi intenta salir de inmediato y accidentalmente tropieza y tira un jarrón súper caro valuado en 8 millones de yenes. Ahora como pago, Haruhi tendrá que ser el lacayo del Ouran House Club para pagar su deuda. Sin embargo, los chicos se dan cuenta de que Haruhi es de hecho guapo y deciden sacarle provecho a su apariencia. Es así como Haruhi se convierte en un miembro oficial del Ouran High School House Club. Pero muchas cosas pasan y por una serie de eventos desafortunados, los miembros del club descubren que Haruhi es en realidad una chica. A pesar del shock de la revelación, el club decide guardar el secreto por el bien de Haruhi y de todos, y este podría ser el inicio de una hermosa historia de amor. O tal vez no. A ver, vamos a ver. ¿Cómo les explico que esto es lo más hermoso que existe? Viví muchos años mintiéndome a mí misma acerca de que Itazuran X era mi manga shoujo favorito, pero ¿a quién engaño? He releído este manga 3 veces y en las 3 he reído, llorado y sufrido en las mismas partes cada vez. La historia es simple, pero los personajes se vuelven cada vez más y más complejos a lo largo que la trama avanza. Esta es una comedia romántica, dramática, y el sentido del humor del autor es simplemente perfecto. En serio, tengo 100% de compatibilidad con él. Es ese tipo de sentido del humor absurdo y ridículo, así como el de Gintama o Arakawa Under the Bridge. En serio, o sea, te partes de risa, sí, te lo juro. Tengo un problema con los personajes femeninos, y no solo los del manga, sino también los literarios. Y es que no soporto que sean tan tontas. Son ese tipo de personajes castrocitos que se la pasan repitiendo el nombre del prota durante toda la serie. Entonces cuando encuentro un personaje como este con una personalidad tan genial, de verdad no puedo hacer más que caer enamorada. Lo que amo de esta historia es que no es el típico cliché de la chica que llega y toca los corazones de todos con su bondad. Si bien Haruhi es muy importante para cada uno de los personajes, el que crea un punto de ruptura en la vida de ellos, incluida en la de la misma Haruhi, es Tamaki So. Al final toda la trama gira en torno a él y es mi personaje favorito junto con Kyoya Senpai, y yo creo que está en mi top 5 de mis novelas literarios. Este manga tiene una adaptación al anime y fue realizada por Studio Bones, un estudio que realizó Fullmetal Alchemist. La animación está hermosa. La verdad, sí me gusta el estilo de dibujo del autor, pero en serio, el diseño de los personajes mejoró muchísimo, no sé, juzguen ustedes mismos. El anime consta de 26 episodios y les fiel al manga en lo que cabe, solo como es más corto, en el arco final de la historia cambia totalmente. A mí no me molesta, aunque sea un final abierto, pero en ese aspecto el manga como que sí le da una conclusión amorosa a los protagonistas. Y de hecho el desarrollo que le dan a este personaje en particular me gusta más en el anime que en el manga, y eso sí me molesta mucho porque Kyoya Senpai es uno de mis personajes favoritos y creo que también tiene un live action, pero a mí no me gusta mucho, así que... Tengo este manga en la edición box set de la editorial Viz y lo conseguí en Amazon. Incluye el volumen 8 al 18 y lo único que puedo decir es que es la mejor compra que he hecho. Es algo que todo fan de Ouran debe tener. A mí en su tiempo me costó 1,700 pesos, pero como eso de que subió el dólar, pues ahorita anda como en unos 2,000 y pico. E incluye un
Notepad, que por supuesto nunca voy a utilizar. Y la editorial Panini publicó este manga aquí en México en el 2014 y no lo tengo aún, pero lo compraré después. A este manga le di 5 de 5 estrellas y la verdad a todo le doy 4 o 5 estrellas, pero es que prefiero hablar de libros y mangas que me gustan muchísimo a hablar de cosas que no me gustan, porque probablemente hay personas que sí les guste. O sea, es como cuando alguien le tira shit a lo que a mí me gusta. ¡Ay, no te gusta! ¡Ay! Pero por dentro, güey. Y ese, amiguitos, no es el objetivo del canal. Bueno, eso es todo. Si ya leyeron este manga, díganme qué les gustó, qué no les gustó. Y recomienden más mangas por leer, que yo sería muy feliz. Y les dejo la información del manga en la cajita de la descripción, al igual que mis redes sociales, ya saben. Y si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Bye.